Los lunes es mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a nuestros panelistas Tomás Duval, de la Universidad Autónoma. Hola, muy buenas noches. Magdalena Vergara, Idea Hola, País. Álvaro, ¿cómo estás? Axel Callis, tuinfluyes.com. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Una noche de aquellas, con quinto retiro, que significa dos proyectos rechazados. ¿Cómo leerlo, Tomás? ¿Un triunfo para el gobierno? ¿Un triunfo ganar perdiendo, como dijeron? Yo diría que es una derrota política para el gobierno. Su proyecto no fue aprobado. Yo diría que si uno hace una imagen futbolística, Marcel salió cojeando y Jackson con la cabeza baja porque no dio ningún pase. Yo creo que eso fue la síntesis de aquello. Ahora, veremos qué es lo que pasa. Algunos están pensando ya en el Senado como una opción. Pero antes de eso uno debe pensar, bueno, ¿y la reforma constitucional de los fondos previsionales que son intocables será primero o después de aquello? Eso es lo que no sabemos por el momento. Pero yo creo que políticamente fue una derrota del gobierno, puesto que presentó un proyecto y no alcanzó a acumular los votos necesarios. ¿Fue con Axel? ¿Una derrota también? Sí, el segundo, porque lo que conversábamos un poquito en la previa, habló Marcel, y Marcel de una u otra forma intentó persuadir. Yo pensé que estaba alargando la escena como para tratar de encontrar los votos, pero él estaba persuadiendo, estaba llamando a votar por el segundo proyecto, por el del gobierno, mostró todos los atributos y al final dice, bueno, acá está el tema de la viabilidad de mejorar el acceso al seguro de desempleo, es decir, poniéndole la zanahoria para lograr los votos. Eso es una mala cosa para el gobierno. Claro, se rechaza el del quinto retiro, llamémosle el a todo evento, el 10% a todo evento, pero también deja volando ahí, deja un poco magullado también a Giorgio Jackson, porque en el fondo no logra sumar más votos de los que ya se tenían. De hecho, lo que se llama ahora el socialismo democrático, aparentemente yo todavía no veo en detalle uno por uno, pero sí veo a lo mejor un PPD, un Radical y otros que estaban por ahí que podrían haber sido parte de los 78 que se necesitaba para encontrar la vía. Sí, Magdalena, ¿cómo queda la dupla Jackson-Marcel? Yo creo que aquí, o sea, en ese caso el que salió fortalecido fue Mario Marcel, a pesar de lo que comentaba yo creo Axel, que efectivamente tuvo que salirse un poco de esta zona, de lo que él había sido bastante consistente, sostenible respecto de la provocación que generaba los retiros a nivel país. Y aquí claramente el que se ve que una incapacidad negociadora dentro del Congreso es Jackson. Aquí hace falta ese posicionamiento, esa fuerza, esa fortaleza también para poder salir a ganarse los votos, no solamente de la oposición, también incluso de su propia coalición. Yo creo que ahí hay bastante de este desorden que todavía tiene el gobierno dentro de su interior. Yo creo que hay muchos trapitos al sol que de repente se están saliendo a través de este tipo de conductas, pero lo que es claro es que efectivamente esto es una derrota para el gobierno importante. Pero yo lo vería de otra forma, Tomás. No se aprobó el quinto retiro, que era el objetivo principal del gobierno, y por otro lado tampoco se aprueba este proyecto en el que, digámoslo, el gobierno tampoco estaba tan convencido, principalmente el ministro de Hacienda. ¿Por ese lado no ves un pequeño triunfo? No, si uno lo mira por el lado de la inflación, uno diría, mire, aquí ganó la inflación. Obviamente, cualquiera de los dos proyectos iba a producir algún cambio. Yo creo que eso sí. Ahora, en la popularidad del gobierno yo creo que lo va a afectar, porque el quinto retiro tenía un apoyo mayoritario en la ciudadanía y el retiro presentado por el gobierno, que era mucho más acotado, yo creo que era una fórmula intermedia y esa es la que fracasa. Obviamente ahí es donde se ve el manejo político que solo convierte sus propios votos y no es capaz de alcanzarlo. Eso es una alerta para lo que viene, o sea, para los futuros proyectos que va a presentar el gobierno. Debe tener un diálogo mucho más consistente con todas las fuerzas políticas, porque el Partido de la Gente, por ejemplo, votó absolutamente en contra del proyecto del gobierno, ni un solo voto se fue ahí. Entonces creo que ahí le ha faltado negociación, quizás con las otras fuerzas políticas más que los propios. Yo creo que el gobierno todavía sigue mirándose a sus propias fuerzas cuando requiere de más amplitud. ¿Mal augurio de cara a un sexto retiro? No, yo mira, poniendo el vaso un poco más medio lleno. Medio amargo. Sí, a ver, primero logró ordenar al Partido Comunista y a Prodignidad tickets, cosa que no estaba tan clara antes de la votación. Lo otro, yo creo que fue lamentablemente el segundo retiro, llamémosle el retiro con borde o con baranda, no sé cómo, acotado, le pusieron tantos nombres. Yo creo que es importante entender que por ejemplo, esto no puede ocurrir con la reforma tributaria o con una reforma, llamémosle, de las transformaciones. Y en ese sentido, viendo el vaso medio lleno, permite saber cuáles son los que se cuenta
estos 60 votos, porque una coalición que pretende gobernar necesita los quórum calificados. Es decir, o si no, tú no puedes gobernar, un poco lo que le pasó a Piñera. Sí, claro. Piñera no tenía ni siquiera llegado a los quórum calificados, por lo tanto, requería todos los proyectos mover gente del otro lado para tratar de lograr el quórum calificado. Y eso es una pega que queda en punto suspensivo, es decir, evidentemente yo creo que van a tratar de insistir por el Senado, no sé si en el corto plazo, pero quedó la huella digital ahí del gobierno, de la ministra del Trabajo y sobre todo de Mario Marcel en este proyecto, porque al final entró a persuadir, y eso es el mensaje que es importante que conozcamos. Sí, Magdalena, te quiero preguntar también, a propósito de estar relacionado, lo decía Tomás, es un proyecto muy popular que se cae con la oposición del gobierno. Ha caído bastante los índices de popularidad del presidente Boric en apenas un mes, un deterioro que en otros gobiernos, Axel, se da en 3 o 4 meses aproximadamente. ¿Cómo lo lees? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta caída brusca? O sea, yo creo que sin duda la posición que tomó el gobierno frente al retiro, al quinto retiro, yo creo que puede influir en esto, pero también no se acota solo a esto, sino a una serie de falencias que ha tenido, de errores que ha cometido, de improvisaciones, que eso la gente lo percibe y eso es finalmente lo que se está viendo. Y yo creo que esa inconsistencia que uno ve en muchas otras materias y se ejemplifica muy claramente con el quinto retiro, también hace parte de eso. O sea, hace meses atrás era el propio Jackson, que hoy día está llamando a votar en contra del quinto retiro, el que está impulsando los retiros. Era Camila Vallejo, entonces todo eso, los ministros, a la coalición que está hoy día, la gente no entiende esa incoherencia también que hay detrás dependiendo de la posición en la que se esté finalmente, cuál es la estrategia que se adopta. Aquí, lamentablemente, yo creo que ser autoridad también implica a veces tomar decisiones impopulares en función del bien común, en función del bienestar del país, y eso al menos me parece adecuado que haya tomado esa posición el gobierno hoy día. Pasada de cuenta también, Tomás, a los errores no forzados, lo de Isquiasiches, ¿hay algo de Sí, eso? yo creo que hay errores no forzados. Además hay una sobreexpectativa respecto del gobierno que también influyó. Partió muy arriba. Y partió con unas expectativas tremendas. Y fíjense, el primer proyecto es el retiro. Entonces es también la agenda política. La agenda política del gobierno no ha logrado colocar una agenda política sobre la mesa. Aunque el retiro le permitió, el segundo proyecto, empezar a jugar. Por pero no fue un proyecto propio ni pensado. O sea, no hay una estrategia política. Pero le dio margen para empezar a decir, metemos esto después en el Senado. O sea, empezó a tener juego este segundo retiro. Pero yo diría que ahí el problema es la agenda y también que se ha centrado mucho en los propios. Yo creo que el gobierno ahí ha cometido ciertas deficiencias en el fondo, porque si uno ve las encuestas apoya los jóvenes entre 18 y 35 y la izquierda, y el resto no. Entonces yo creo que ahí tiene un problema claro. ¿Por qué? Porque no controla o no ha tenido el mensaje adecuado para toda la población. Magdalena, se cuestiona también cierta ausencia del presidente, que desde La Moneda explican como una suerte de estrategia para que los ministros se conozcan, se luzcan, se desplieguen. Pero ya es momento de cambiar la estrategia. ¿Esa ausencia le hace más daño? Yo creo que sí, o sea, estratégicamente, claramente el presidente ha decidido poner un pie atrás quizás de mirar esto, pero yo creo que dado el desorden que hay, donde uno no ve tampoco un jefe de gabinete fuerte dentro de su gobierno, a mí me parece que el presidente debe tomar cierta acción. Se decía mucho que el presidente Boric estaba detrás mucho de las negociaciones dentro del quinto retiro, y si ese es el resultado, bueno, claramente le falta todavía posicionarse bien en el puesto y salir de cara a la ciudadanía. Sí, hasta lo que pasó hoy día en el Congreso marca un punto de inflexión de alguna manera. Tiene que cambiar la estrategia, lo que decíamos, un presidente más presente, mayor despliegue en el Congreso. A ver, lo que es recomendable rápidamente es que a otra cosa mariposa, esto como el fútbol. Sí. Aquí, después de una derrota. Después de una derrota, o sea, acá tiene que aparecer otro proyecto. Cuidado que en el fútbol se pierden varios partidos. Y también, Paulucci ganó 13 y ahora lo echan. Pero en el fondo lo que hay que tratar de hacer es retomar la agenda. El gobierno necesita con urgencia. Ese es el gran déficit que tiene. Y para eso, a lo mejor no hay que apurar tanto a los ministros, porque en el fondo lo que ha hecho el presidente Boric, le ha dado espacio a los ministros para que aparezcan. Hay algunos que han aparecido bien. A mí la ministra del Trabajo me parece una grata aparición. La vocera del gobierno también. La vocera del gobierno también ha cumplido un rol. Y, por ejemplo, me parece un poquito más débil el del MOP con respecto a los tacos, todo lo que pasó en la semana pasada.
Pero yo creo que ahora que el presidente empiece un poco a asumir un rol más protagónico y marcar la agenda, y eso puede ser reforma tributaria o empezar derechamente a delinear lo que va a ser la reforma de las pensiones, que de una u otra forma la derecha y algunos sectores que hoy día rechazaron le están exigiendo al gobierno. Axel Callis, Magdalena Vergara, Tomás Duval, muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes con ustedes dos y con Magdalena el martes con una nueva compañera. Ahí vamos a contar detalles. Buenas noches. Buenas noches.